El día de hoy les traigo una historia de resiliencia y autodeterminación ante la adversidad. El hombre que se operó su propio apéndice. En 1961, durante una expedición a la Antártica, el cirujano ruso Leonid Rogozov se enfermó gravemente. Necesitaba una cirugía y, al ser él el único médico en el equipo, se dio cuenta de que tendría que hacerla él mismo. En medio del invierno polar, Leonid Rogozov, de tan solo 27 años, comenzó a sentirse cansado, débil y con náuseas. Más tarde empezó a sentir un dolor muy fuerte en el lado inferior del lado derecho de su abdomen, que por lo regular es donde se encuentra el apéndice, en el cuadrante inferior derecho o en la fosa ilíaca derecha. Y como siendo cirujano, pues no tenía dificultad en diagnosticar que era una apendicitis. Era una condición médica que había tenido que operar él muchas veces, y en el mundo civilizado pues es una operación de rutina. Por desgracia, en ese momento él no se encontraba en el mundo civilizado. En cambio, estaba en medio del desierto polar. El viaje desde Rusia a la Antártica habría tomado 36 días por mar y el barco no regresaría hasta el siguiente año. Volar además era imposible, ya que había mucha nieve, había muchas ventiscas y era complicado para los vuelos. Se enfrentó a una situación muy difícil de vida o muerte, dice Vladislav, que es el hijo del cirujano. No podía esperar ayuda alguna y tuvo que hacer el intento de operarse a sí mismo. No fue una decisión fácil. Rogozov sabía que su apéndice podía reventar en cualquier momento y que si eso ocurría, muy probablemente iba a morir. Y mientras consideraba sus opciones, los síntomas comenzaron a empeorar. Tenía que abrir su propio abdomen para sacar los intestinos, dice Vladislav, el hijo. Él no sabía si eso era humanamente posible. Rogozov tomó su decisión. Se iba a realizar una autoapendicectomía antes de morir sin hacer algún intento. No pude dormir en toda la noche, me duele como el demonio, una tormenta de nieve azota mi alma, gimiendo como 1000 chacales, escribió en su diario. Todavía no hay síntomas evidentes de perforación, pero una sensación opresiva de presagio pende sobre mí. Eso es todo. Tengo que pensar en la única salida posible, operarme a mí mismo. Es casi imposible, pero no puedo simplemente cruzarme de brazos y darme por vencido. Rogozov elaboró un plan detallado de cómo desarrollaría la operación y le asignó funciones y tareas específicas a los colegas con los que estaba ahí a un lado. Escogió 2 ayudantes principales para entregarle los instrumentos, posicionar la lámpara y sostener el espejo, en lo que él planeaba ver por lo que estaba haciendo. El director de la estación también se encontraba en la sala en caso de que alguno de los otros se desmayara. Era tan sistemático que incluso les dio instrucciones de cómo hacer si él perdía la conciencia, cómo inyectarle adrenalina y practicarle respiración artificial, dice Vladislav. No creo que su preparación haya podido haber sido mejor. El uso de anestesia general estaba fuera de toda cuestión. Rogozov fue capaz de administrar un anestésico local en la pared abdominal, pero una vez que pudiera haber hecho la incisión, el apéndice tendría que ser extraída sin más anestesia para mantener la cabeza lo más clara posible. Mis pobres asistentes, en el último minuto los miré, estaban ahí vestidos con las batas blancas quirúrgicas, pero más blancos que ellas, escribió Rogozov después. También tenía miedo, pero cuando cogí la aguja con la novocaína y me puse la primera inyección, de alguna manera entré en modo de cirujano. Y desde ese momento no me di cuenta de nada más. Rogozov tenía la intención de utilizar el espejo para ayudarse a operar, pero encontró el punto de vista que estaba invertido y eso fue un obstáculo. Así que terminó trabajando solamente al tacto, sin guantes. Al llegar a la parte final y la más difícil de la operación, casi perdió el conocimiento. Empezó a temer que fallaría en el último trecho. El sangrado era bastante pesado, pero se tomó el tiempo. Al abrir el peritoneo, comenta él que dañó el intestino y tuvo que coserlo. Me sentía más y más débil, mi cabeza comenzó a girar. Cada 4 o 5 minutos descansaba entre 20 y 25 segundos. Finalmente, aquí está, el maldito apéndice. Con horror noté la mancha oscura en su base. Esto significa que un día más y hubiera estallado. Mi corazón reaccionó y se ralentizó notablemente, mis manos parecían de caucho. Bueno, pensé, va a terminar mal y lo único que va a quedar es un apéndice extirpada. Pero no falló. Después de casi 2 horas había completado la operación hasta la última puntada. Entonces, antes de permitirse descansar, instruyó a sus asistentes de cómo lavar los instrumentos quirúrgicos y solo cuando la habitación estuvo limpia y ordenada, se tomó los antibióticos y las pastillas para dormir. Fue un logro asombroso. Lo más importante es que estaba aliviado porque tenía otra oportunidad para vivir, cuenta Vladislav. Rogozov volvió a sus tareas normales solo 2 semanas más tarde. A veces la vida nos da este tipo de enseñanzas. Cuando tenemos que ser resilientes, cuando tenemos que enfrentarnos ante una realidad que a lo mejor no es muy buena, pero como ser humano tenemos que salir adelante y enfrentar cualquier situación que se nos venga.